ARU, mediciones. En este video hablaremos de una nueva herramienta en ARW Misure y en concreto del durómetro para metales ARW1000. Se trata de un ensayo de rebote, o más comúnmente llamado un durómetro de rebote, o bien un instrumento de impacto, un artículo extremadamente difundido y el más utilizado en absoluto como durómetro portátil para la medición de la dureza de los metales, con claramente ciertas limitaciones características de las versiones LibTest y en concreto el factor más importante es el espesor. Estos instrumentos son especialmente adecuados para espesores y estructuras bastante consistentes y no para espesores. Muy bien. Vamos a analizar ahora con mucho más detenimiento el equipamiento estándar de este magnífico instrumento. Como podemos ver, se encuentra guardado dentro de una maleta completamente hermética, protegida de la entrada de agua o de cualquier otro elemento. Agentes. Se trata de una unidad extremadamente robusta, en cuyo compartimento interior se encuentra la documentación, el cuerpo principal del propio instrumento, el bloque de calibración incluido para realizar la calibración y el control del instrumento, conecte el adaptador de corriente con el cable USB proporcionado en el paquete, que también funciona como conexión de datos con el ordenador. En la parte opuesta encontramos el instrumento de impacto, la sonda estándar tipo D. Estos instrumentos también tienen la posibilidad de contar con otros tipos de sondas según el tipo de necesidad. En nuestro sitio web también encontrarán todas las referencias de las sondas opcionales y de las características claramente que se utilizan, para las cuales se utilizan. La sonda T es la estándar que permite realizar mediciones en la mayoría de los tipos de materiales. Luego tenemos la sonda G, que es para fundición, por lo tanto para estructuras de cierto tipo y también con una mayor porosidad. La sonda C es para bajo impacto en los espesores. Para espesores finos y con una superficie de apoyo reducida, la sonda DL. De todos modos, como he dicho, pueden encontrar directamente en nuestro sitio las distintas especificaciones. Aquí tenemos un pequeño cepillo especializado que está diseñado específicamente para limpiar la sonda y para realizar la limpieza profunda de todo el tubo donde se encuentra el dardo de impacto. Procedamos con el encendido del instrumento y la explicación de las características y funcionalidades de este artículo. A primera vista podemos notar la pantalla gráfica TFT a color de alta calidad, la cual nos permite visualizar toda la información más importante directamente en la pantalla principal. En la parte superior de la pantalla tenemos la hora actual y la indicación del nivel de la batería. Justo debajo de eso se muestra el valor de la medición realizada. Luego realizaremos una medición, justo debajo. También tenemos los niveles estadísticos y en la línea que aparece, digamos, resaltada en color rojo, tenemos la indicación de la dirección del impacto y del material que hemos seleccionado, en este caso acero y acero fundido, es decir, acero y aleaciones de acero, que es las más utilizadas en absoluto. Luego, en el menú podemos realizar la variación o también directamente con los botones directos que tenemos solamente. En este caso tenemos el material seleccionado. Si presionamos la referencia veremos que cambia el tipo de material, por lo tanto esto es fundición. Por ejemplo, fundición nodular, luego tenemos aluminio, cobre, hasta que regresamos a la sección de Steel and Cast Steel. Tenemos, digamos, una cantidad limitada de variedades de materiales seleccionables, solo las que se usan más frecuentemente, digamos. Después, en la parte inferior, podemos observar el número de lecturas seleccionadas para realizar el promedio. En este caso tenemos la opción de seleccionar 32 lecturas, sobre las cuales luego se calcula de forma automática el valor medio final. En esta situación específica solo tenemos un único valor,
Por lo tanto, cada una de las lecturas individuales que llevamos a cabo se procesa y se calcula automáticamente, sin la necesidad de realizar un cálculo adicional del valor medio sobre varias lecturas. En la parte inferior tenemos una pantalla gráfica que nos permite visualizar e identificar las distintas lecturas que tenemos. Así que también tenemos un apoyo gráfico en este lugar. Tenemos un indicador visual de la dirección del golpe que, al presionar el botón correspondiente a dicha dirección, nos permite ajustar y modificar la trayectoria. Por ejemplo, podemos seleccionar 45 grados lateral, 45 grados hacia arriba, o incluso realizar un movimiento de abajo hacia arriba, prácticamente, es decir, la sonda invertida. Y entonces regresamos a la clásica, es decir, hacia abajo. Ahora vamos a examinar detalladamente cuáles son las funcionalidades del menú. Al presionar directamente el botón de menú, accederemos directamente al menú del instrumento. La primera de las opciones disponibles que tenemos es Test Set. Aquí tenemos este botón que nos permite confirmar la selección. Para entrar en el menú, las flechas para desplazarse y el último botón que nos permite salir directamente del menú. Entramos en el menú y habilitamos la primera función, Test Set. Este es nuestro conjunto de prueba. Tenemos una dirección específica que también podemos configurar directamente desde la pantalla principal del dispositivo. Si entramos en este menú, tenemos 5 opciones de configuración diferentes. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados en dirección lateral hacia abajo, hacia arriba y otras más. La función que mencionamos anteriormente se encuentra indicada de manera clara directamente en la pantalla principal. Existe la posibilidad de seleccionar entre 1 y 32 lecturas sobre las cuales el instrumento calculará el promedio. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 3 para hacer una prueba. Y después podremos observar justo al lado de la medición cómo funciona. En cuanto al material, estos también son todos los materiales que se encuentran disponibles. Podemos cambiarlos directamente desde la pantalla principal o seleccionarlos directamente desde el menú. Contamos con una escala de medición seleccionable con Gladalia. Aquí tenemos la posibilidad de elegir de manera directa la escala de lectura opcional. ¿Qué significa esto? En la primera pantalla podremos visualizar el HL y justo debajo tendremos la conversión directa de la escala de medición que hayamos seleccionado previamente. En este caso podemos seleccionar, por ejemplo, HRB y luego lo veremos. Al lado de la medición, directamente la conversión. Tolerancia, límites de tolerancia. Aquí vamos a establecer un límite de tolerancia que nos permite identificar en realidad los límites de alarma. Nosotros configuramos un límite bajo y un límite alto, donde el instrumento nos indica el hecho de sobrepasar los distintos límites de una forma totalmente inmediata. Para modificarlo, simplemente es necesario actuar directamente sobre las teclas de flecha. Otra función es la configuración de Hard Intensity, y entonces el modo más utilizado es el Hard, que me indica prácticamente el valor de dureza en unas escalas de medida. Intensidad es un dato particular que es muy específico de este instrumento y que se utiliza solo y es posible configurarlo únicamente en la sonda D y DL. En este caso se configura directamente, es la intensidad de golpeo. Es un valor que prácticamente no se suele utilizar de manera general. Veamos ahora otra función importante, la de archivo. En esta sección contamos con la posibilidad de seleccionar el directorio o archivo específico donde realizar el almacenamiento de sus diversos archivos personales. Aquí contamos con una memoria que es realmente muy grande. Tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 510 archivos dentro de cada archivo. Entonces, ¿podríamos almacenar una mayor cantidad de mediciones? Digamos que las mediciones que podemos guardar son muchísimas y dependen directamente del promedio de lecturas que vayamos a realizar. ¿Qué es lo que esto significa? Antes hablamos de la configuración de 1
a 32 valores sobre los cuales el instrumento calcula el promedio. Luego veremos que en el momento en que configuramos 32, se guarda tanto un dato, pero también se guardan de forma segura los 32 diferentes valores medidos dentro de ese dato específico. Así que en cada archivo individual, si configuramos 32, guardaremos un determinado porcentaje, de todos modos, aproximadamente cerca de un centenar de lecturas completas, donde sin embargo dentro de cada una de ellas podemos encontrar 32 con el cálculo detallado del promedio. Si configuramos claramente un solo valor, tenemos un almacenamiento de más de 1000 datos. Más adelante también vamos a examinar el almacenamiento, de modo que analizaremos en detalle cómo se realiza. En el último menú tenemos los estándares de referencia. Para salir del menú, nos dirigimos directamente al botón y pasamos entonces a la función siguiente. A continuación, veremos la función de Data Manager, donde tenemos prácticamente todos los datos que tenemos guardados. Una vez que entramos, procederemos a detallar lo que acabamos de mencionar sobre el tema del porcentaje de la capacidad de almacenamiento en cada archivo individual. Esto depende precisamente del tipo de almacenamiento que vayamos a realizar. Vamos a seleccionar el archivo 1, entramos dentro del archivo 1 y visualizamos los diferentes datos que hemos guardado. Aquí hemos guardado diferentes datos. Como pueden observar, hemos guardado prácticamente un total de 11 archivos, o mejor dicho, 11 secciones de datos para ser más exactos. Ahora, pulsamos la flecha hacia la izquierda para poder seleccionar uno de estos archivos específicos. Luego, ya podemos navegar por los diferentes archivos que hemos seleccionado previamente. Vamos a seleccionar el primer archivo, siempre con la flecha hacia la izquierda. Entonces, en este punto podemos visualizar, transferir o borrar los datos. Vamos a visualizar los datos. Como podemos notar, en este caso habíamos configurado 3 valores sobre los cuales el instrumento calculaba el promedio y los valores estadísticos. En esta sección podemos observar todos los datos indicados, incluyendo también la dirección del golpe y el tipo de material. Ahora vamos a revisar, por ejemplo, otro dato relevante. En este caso particular, en cambio, lo que hemos realizado es una sola medición de carácter puntual. Es importante destacar que, en realidad, cada medición se calculaba como un valor específico que ha sido almacenado previamente. Si visualizamos ahora cualquier otro dato, en este caso tenemos el último disponible, donde incluso habíamos configurado un total de 25 golpes con el cálculo del valor medio correspondiente. Por ese motivo, la memoria de cada archivo individual depende directamente del tipo de configuración técnica detallada que le damos para el cálculo preciso de los promedios. Si configuramos prácticamente 25 valores para el cálculo del promedio, cada medición que se guarda, cada conjunto de mediciones, me muestra los datos, pero me muestra los 25 valores. Por lo tanto, también disminuye lo que es la capacidad de cada uno de los archivos individuales. Sin embargo, como podemos notar, nos encontramos situados prácticamente al 4,8% de capacidad en este archivo y ya tenemos dentro una considerable cantidad de datos. Por lo tanto, la capacidad de memoria de este instrumento es realmente muy alta y elevada. Seguimos ahora con el apartado de System Set. En esta sección del menú tenemos la posibilidad de seleccionar una amplia variedad de funciones del instrumento, entre ellas el autosave, que está activado, lo que significa que hemos habilitado el guardado automático de los datos. Si desactivamos esta función, todas las mediciones que realicemos no quedarán registradas en la memoria interna. Luego tenemos gracias, Print Autoprint. Esto es solo y exclusivamente con una impresora portátil. En el caso de que contemos con una impresora, la función AutoDelete significa que se realiza un proceso de borrado automático de todos los datos registrados. La transferencia automática y el Auto Off permiten gestionar el apagado del instrumento y su habilitación tras un periodo de inactividad. Por último,
El key sound es el sonido acústico que se produce al presionar cualquiera de los botones del panel de control. Sonido de advertencia. Esto está habilitado para el caso de que se hayan configurado previamente algunas alarmas dentro del sistema. La transferencia de la conexión Bluetooth, la retroiluminación de la pantalla. Pasamos ahora a la siguiente línea, donde tenemos la calibración. En esta función de calibración, básicamente tenemos la posibilidad de realizar el proceso de calibración en el bloque de ajuste. La configuración es en todo momento hacia abajo. En consecuencia directa, la dirección es hacia abajo y la cantidad total de impactos que debemos hacer para realizar la calibración en el bloque que se ha proporcionado es siempre de 5. Una vez que hayamos habilitado la calibración, haremos las 5 lecturas, ajustaremos el valor en caso de que esté fuera de tolerancia y habremos realizado la calibración. La siguiente función es la calibración del sistema. La siguiente función es la del idioma. En este apartado encontramos la selección del idioma inglés. Luego tenemos hora, fecha y configuración. Aquí tenemos el ajuste de la fecha y la hora. En este caso basta con dirigirnos siempre a la opción de seleccionar, ir a seleccionar. Por lo tanto, en este caso vamos a seleccionar el año 2022. Y se continúa de esta misma manera, durante el proceso de selección de todos los demás valores restantes. Siguiente punto, restablecimiento de fábrica. El reinicio. Por lo tanto, la restauración del instrumento según los valores de fábrica. Por lo tanto, el reinicio del instrumento. Y por último, la visualización detallada de los datos del instrumento, lo que se refiere específicamente al software instalado y al número de serie del instrumento. En este punto preciso hemos procedido a ilustrar detalladamente todas las funciones, configuraciones y ajustes de este artículo. Ahora vamos a ver con mayor profundidad una serie de aspectos y características particulares. Ahora volvemos a la pantalla principal para realizar una medición. Se trata claramente de una medición incorrecta y en este caso obtenemos 637 en el valor HL. Recordemos que previamente habíamos configurado el modo HL, HRB como escala. En este caso, al ser un valor no referenciado y no convertible a HRB, no se ha indicado el valor. Sin embargo, al trabajar directamente sobre el hardware, tenemos la opción de realizar la conversión a todas las escalas disponibles. Por esa razón, contamos con Vickers, Brinell, HRC y HS. Esta última se refiere a la escala Shore para materiales plásticos y también en HSB y HRB. Una vez que hemos configurado, podemos configurarlo también directamente desde aquí, tenemos la conversión directamente de la escala que nos interesa. Habíamos configurado un valor de exactamente 5 golpes para el cálculo del promedio. Una vez que hayamos finalizado las 5 lecturas, el instrumento calculará directamente el promedio y enviará ese valor de forma inmediata a la memoria. Siempre podemos ir a ver también sobre el valor medio, la conversión en las escalas de medida. Si procedemos a configurar una medición para cada, digamos, solo una medición individual y no para el cálculo del promedio, por cada medición que hagamos procederemos a insertar un valor en la memoria. En este caso vamos a insertar un valor medio de las 5 lecturas con las 5 lecturas, tal como hemos visto en el Data Manager. Como hemos podido ver, el instrumento es realmente muy completo. Gracias a un menú y una selección de configuraciones muy amplias y variadas, esto nos permite tener todos los parámetros bajo nuestro control.
y nos proporciona información detallada y precisa de cada una de las mediciones que podemos realizar. En cuanto a la ilustración de las funciones y características, hemos dicho todo. Para más información, para encontrar este instrumento, consulten los créditos al final de este video. Gracias por su atención.